El libro de Enoc es un antiguo texto judío que no se incluyó en la mayoría de las versiones bíblicas, pero ejerció una influencia significativa en el pensamiento religioso del período comprendido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La obra se atribuye a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, conocido por caminar con Dios y desaparecer misteriosamente según el Génesis. Dividido en 5 secciones principales, el libro comienza con el libro de los vigilantes, una narrativa que cambia por completo la comprensión del mundo antiguo. Según el texto, un grupo de ángeles llamados los vigilantes fue enviado a la tierra para proteger a los humanos. Sin embargo, se enamoraron de mujeres humanas, desobedecieron el mandato divino y traspasaron límites prohibidos. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes violentos que asolaron la tierra. También enseñaron a los humanos prácticas como la astrología, la metalurgia, la magia, la cosmética y la guerra, conocimientos que aceleraron la corrupción de la humanidad. A raíz de esto, el mundo se sumió en el caos. Dios ordena el castigo de los ángeles rebeldes, y Enoc es elegido portavoz entre el cielo y los ángeles caídos. Les imparte el juicio divino. Serán encarcelados en cuevas subterráneas hasta el fin de los tiempos. Esta parte del libro muestra que el origen del mal no reside en los humanos, sino en seres celestiales que abusaron de su poder. En la segunda sección, llamada Las Parábolas de Enoc, aparece por primera vez la figura del Hijo del Hombre, una entidad celestial que vendría a juzgar a vivos y muertos. La tercera parte, el libro astronómico, presenta descripciones precisas del funcionamiento de los cuerpos celestes. Más adelante, en el libro de los sueños, Enoc tiene visiones simbólicas de la historia del mundo, la creación e incluso el futuro del juicio final. ¿Pero por qué fue prohibido? El libro de Enoc fue rechazado por las autoridades judías y cristianas por aportar ideas demasiado atrevidas para su época. La noción de ángeles pecadores y la existencia de intermediarios celestiales fuera del control institucional. El Apocalipsis de Pedro es un texto cristiano primitivo que ofrece una visión detallada del cielo y el infierno, con vívidas descripciones del destino final de las almas después de la muerte. A diferencia del Apocalipsis de Juan, que se centra en visiones simbólicas y eventos cósmicos, el Apocalipsis de Pedro se dedica principalmente a mostrar las recompensas de los justos y el castigo de los pecadores. En el libro, Pedro es llevado en un viaje celestial por Jesús, quien le revela escenas del paraíso y del infierno. El cielo se describe como un lugar de luz, paz y alegría, donde los mártires y los fieles viven en comunión con Dios mismo. En contraste, el infierno es un lugar terrible, lleno de sufrimiento físico y espiritual, donde cada tipo de pecado recibe un castigo específico, a menudo representado de forma gráfica y aterradora. El texto detalla los castigos para los pecadores comunes y para quienes han cometido delitos espirituales, como los falsos profetas, los herejes y los hipócritas. La intensidad del tormento sirve de advertencia a los fieles, mostrando que la justicia divina es rigurosa y que nadie escapa a las consecuencias de sus actos. Además, el Apocalipsis de Pedro enfatiza la importancia del arrepentimiento y la misericordia, sugiriendo que el infierno no es eterno para todos y que algunas almas pueden purificarse para alcanzar la salvación. Esta visión de castigo y purificación temporales es una de las características que diferencia este texto de otras concepciones más rígidas del infierno. El libro también critica la corrupción dentro de la Iglesia y a quienes se apartan de las verdaderas enseñanzas, reforzando la idea de que el camino a la salvación reside en la fe auténtica y la práctica de la justicia. A pesar de su popularidad en los primeros siglos del cristianismo, el Apocalipsis de Pedro fue excluido del canon porque contenía descripciones del infierno consideradas exageradas y sensacionalistas, que podían causar un temor excesivo o malas interpretaciones de la justicia divina. Además, su carácter no unificado y el hecho de ser considerado un apócrifo sin autoridad reconocida por las grandes comunidades cristianas provocó que fuera rechazado oficialmente. El Evangelio de Bernabé es un texto controvertido. Atribuido a Bernabé, discípulo de Jesús, el libro describe una versión del cristianismo que enfatiza una visión mucho más cercana al Islam,
lo cual ha generado debate entre académicos y figuras religiosas. En el texto, Jesús no es retratado como el Hijo de Dios, sino como un profeta común y corriente, rechazando la idea de la divinidad y la Trinidad, conceptos centrales del cristianismo tradicional. El Evangelio también enfatiza que Jesús anuncia la llegada de Mahoma como el último y más grande profeta, y que él mismo nunca se consideró divino ni el salvador de la humanidad. Esta perspectiva acerca el texto a las creencias islámicas, lo que provocó un choque directo con el cristianismo tradicional. Además, el Evangelio de Bernabé presenta una narrativa en la que Judas Iscariote es el verdadero crucificado, mientras que Jesús se salvó, escapando ileso de la crucifixión. Esta inversión de los hechos bíblicos tradicionales tiene un impacto significativo en la teología cristiana, ya que cuestiona el sacrificio de Jesús como base para la salvación. El texto también critica duramente la institución de la Iglesia, condenando prácticas que considera desviadas del mensaje original de Jesús y enfatizando la importancia de la moral y la sumisión a un solo Dios. El Evangelio de Bernabé fue rechazado y prohibido principalmente por su incompatibilidad con las enseñanzas del cristianismo ortodoxo. Su fuerte influencia islámica, que negaba la divinidad de Jesús y alteraba los acontecimientos centrales de la narrativa bíblica, convirtió el texto en una amenaza para la doctrina cristiana dominante. Además, su autenticidad es ampliamente cuestionada, ya que muchos estudiosos lo consideran una obra medieval creada posteriormente, entre los siglos XI y XVI, y no un documento oficial de la época de Jesús. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico que presenta una narrativa profunda y simbólica sobre la creación, la caída y el destino de la humanidad. Desde una perspectiva diferente a la de la Biblia tradicional y atribuido a Adán, el primer hombre bíblico, el texto se presenta como una revelación secreta que recibió directamente de Dios poco antes de su muerte. Es una historia llena de misterios, donde se exponen los orígenes del mundo y de los seres humanos de forma metafórica y esotérica. En este Apocalipsis, Dios es descrito como una entidad superior y trascendente, distante del mundo material, que creó a otros seres divinos llamados arcontes o emanadores para administrar el universo físico. Sin embargo, estos arcontes, figuras imperfectas o incluso malévolas, son responsables de crear y mantener el mundo material, visto como una prisión para las almas humanas. El texto habla de la caída del alma humana, atrapada en el cuerpo físico y sujeta al dominio de los arcontes, y destaca la necesidad del despertar espiritual o gnosis para liberarse de esta condición. Adán revela enseñanzas sobre el origen divino del alma y el camino para regresar a la luz primordial, enfatizando que la salvación depende del conocimiento secreto y no de la fe ciega. Además, el Apocalipsis de Adán representa una visión crítica de las religiones oficiales de la época, vistas como instrumentos de los arcontes para mantener a la humanidad en la ignorancia. El texto enfatiza que la verdadera sabiduría se esconde en el interior, disponible solo para quienes pueden comprender el mensaje esotérico. El Apocalipsis de Adán fue rechazado por las religiones cristianas oficiales precisamente por su contenido gnóstico, que cuestiona los dogmas fundamentales del cristianismo tradicional. La idea de que el mundo material es una creación imperfecta y que las instituciones religiosas están bajo la influencia de poderes ocultos fue considerada una gigantesca herejía. El Evangelio de Judas presenta una versión muy diferente de la historia de Judas Iscariote, el discípulo conocido como el traidor de Jesús. En lugar de ser un traidor, se le presenta como el discípulo más cercano y especial, aquel que comprendió las enseñanzas más profundas de Jesús. El texto sugiere que Judas fue el único elegido para desempeñar un papel esencial en el plan divino, actuando no por malicia, sino como un agente necesario para la liberación espiritual. A lo largo del texto, Jesús comparte con Judas enseñanzas ocultas sobre el origen del universo, hablando de una realidad más allá del plano físico. Según este evangelio, el mundo material es obra de un demiurgo, un ser inferior e imperfecto que aprisiona las almas en cuerpos humanos, alejándolas del Dios verdadero, que es espíritu puro.
Judas, como discípulo iluminado, comprende que el verdadero camino es trascender esta prisión material y alcanzar la liberación del alma. Además, el Evangelio de Judas describe una cosmología compleja, llena de seres divinos intermediarios y fuerzas espirituales que gobiernan el cosmos. Jesús revela secretos sobre la creación, la estructura del universo y el viaje del alma. Conocimientos que no compartió con sus otros discípulos, quienes quedaron atrapados en interpretaciones literales del mensaje. La narración enfatiza que Judas tiene un papel único. Al entregar a Jesús a sus perseguidores, estaría cumpliendo un propósito espiritual mayor, liberando su verdadera esencia divina de su cuerpo físico. Por lo tanto, Judas no sería un villano en la historia, sino un colaborador necesario en el cumplimiento del plan divino. El Evangelio de Judas fue rechazado porque cuestiona la visión tradicional del cristianismo, que lo considera un traidor. Además, el texto promueve una visión gnóstica que considera el mundo material como una prisión creada por un Dios imperfecto, en contraposición al Dios único y benévolo del cristianismo tradicional. Estas ideas fueron consideradas heréticas y peligrosas por las autoridades religiosas que buscaban controlar la doctrina y eliminar las interpretaciones divergentes. El Apócrifo de Juan es un texto fundamental para la tradición gnóstica, que data de los primeros siglos después de Cristo. A diferencia de los evangelios canónicos, no se centra en la vida y la muerte de Jesús, sino en revelar una cosmología compleja y el origen del mundo y la humanidad, según la perspectiva gnóstica. El texto comienza con una descripción de la existencia de un Dios supremo, una entidad pura e invisible más allá del mundo material. En este evangelio, el mundo físico no fue creado por el Dios verdadero, sino por el demiurgo, una deidad inferior e imperfecta, responsable de aprisionar las almas en el mundo material. Esta perspectiva destaca una fuerte dualidad entre espíritu y materia, donde el mundo material se considera un error o una prisión para la verdadera esencia humana. El Apócrifo de Juan explica que, para liberarse de esta prisión, es necesario alcanzar el conocimiento secreto, gnosis, sobre el verdadero origen de la humanidad. Narra cómo la chispa divina dentro del ser humano puede despertar y regresar a la fuente suprema, rompiendo las ataduras impuestas por el demiurgo y sus arcontes, guardianes que mantienen el control sobre el mundo físico. El texto también incluye diálogos en los que Jesús revela estos misterios a sus discípulos, enseñando que la salvación no llega mediante una fe ciega, sino mediante el despertar de la conciencia a esta verdad oculta. El énfasis está en la sabiduría interior, la liberación espiritual y el rechazo del mundo material como ilusorio y transitorio. El Apócrifo de Juan fue rechazado porque negaba que el mundo material fuera la creación de un Dios único y benévolo, un pilar esencial de la teología cristiana. Además, promovía una salvación basada en el conocimiento, en lugar de la fe o las obras, lo que amenazaba la autoridad de las iglesias. Su cosmología dualista y el rechazo del cuerpo como algo bueno contradecían la visión cristiana tradicional. El Testamento de Salomón es un texto antiguo que combina elementos místicos, religiosos y folclóricos atribuidos al rey Salomón, reconocido por su sabiduría en la tradición judeocristiana. Este escrito presenta una narración en la que Salomón recibe un anillo mágico del ángel Miguel que le otorga el poder de controlar demonios y espíritus malignos. Con esta autoridad, puede ordenar a estas entidades que revelen sus nombres, naturalezas y formas de actuar en el mundo. El texto funciona como un manual que describe diversos seres con características, debilidades y poderes específicos, así como el daño que infligen a los seres humanos. Enfermedades, sufrimiento psicológico e incluso influencias negativas en el comportamiento de las personas. Salomón usa entonces su sabiduría y el anillo para controlar estas fuerzas, atrapándolas en contenedores o desterrándolas para proteger al pueblo y mantener el orden. El Testamento combina prácticas místicas con enseñanzas éticas, destacando la importancia del control espiritual para mantener la justicia y la armonía. Revela una visión antigua del mundo espiritual,
en la que fuerzas invisibles actúan directamente sobre la vida humana, requiriendo conocimiento y poder para lidiar con ellas. Este texto también refleja el sincretismo de diversas tradiciones, combinando creencias judías, influencias helenísticas y conceptos de magia y demonología que circulaban en la antigüedad. A pesar de su lenguaje considerado fantástico, el Testamento de Salomón sirve como ventana a la forma en que la gente de la época percibía el conflicto entre el bien y el mal en el mundo espiritual. El Testamento fue excluido del canon porque abordaba temas considerados peligrosos, como el uso de la magia y el control de demonios, temas que la ortodoxia religiosa consideraba sospechosos. Además, su enfoque en prácticas místicas y ocultas no se alineaba con las doctrinas establecidas por las autoridades religiosas, quienes buscaban evitar la difusión de textos que pudieran fomentar rituales considerados heréticos o supersticiosos. El Evangelio de María Magdalena es un texto antiguo descubierto en el siglo XIX que presenta una perspectiva diferente a la de la tradición cristiana oficial sobre la figura de María Magdalena y su relación con Jesús y los discípulos. En este Evangelio, María es retratada no solo como una seguidora, sino como una discípula privilegiada, alguien que recibió enseñanzas secretas directamente de Jesús. El texto la presenta como una líder espiritual que, tras la muerte de Cristo, intenta guiar a los apóstoles, ayudándolos a comprender las profundas enseñanzas sobre el reino espiritual y la liberación del alma. Explica que el camino a la salvación reside en el autoconocimiento y en la superación de las fuerzas internas que atan el espíritu al mundo material. En el Evangelio hay un debate entre los discípulos sobre quién debe liderar, y María es desafiada por personajes que cuestionan su autoridad, lo que refleja tensiones históricas reales entre los diferentes grupos cristianos primitivos. Este aspecto revela el importante, aunque a menudo ignorado, papel que desempeñaron las mujeres en las comunidades cristianas primitivas. Además, el texto aborda conceptos típicos del pensamiento gnóstico, como la idea de que la verdadera salvación proviene del conocimiento y la liberación del espíritu de las ilusiones materiales. María Magdalena se presenta como alguien que comprende profundamente estas enseñanzas y es capaz de guiar a otros por este camino sagrado. El Evangelio de María Magdalena fue excluido porque cuestionaba la estructura jerárquica de la Iglesia primitiva dominada por líderes masculinos. Al destacar la autoridad de María y su papel como portavoz de las enseñanzas secretas de Jesús, el texto puso en peligro las visiones tradicionales sobre el liderazgo y el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Además, su contenido, que incluía ideas gnósticas que enfatizaban el conocimiento interior y el rechazo del mundo material, también fue considerado herético por los líderes que buscaban unificar la doctrina oficial de la Iglesia. Estos textos prohibidos muestran cómo la fe, la espiritualidad y la búsqueda de respuestas siempre han generado diferentes visiones sobre el destino divino y humano. Algunos fueron rechazados, otros olvidados, pero todos revelan que la historia de la religión es mucho más amplia y compleja de lo que imaginamos. Si te gustó este contenido, deja un like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.